Comenzando la semana con Salvador Dáquila. Información que necesitas, opinión que invita a pensar, música que disfrutás. Comenzando la semana con Salvador Dáquila. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Son las 8:02 de la mañana de este lunes, 16 de marzo de 2020. Los saludamos con todo nuestro afecto, todo nuestro cariño, y bueno, con toda la buena onda que podemos, pese a las circunstancias que nos rodean en lo personal en esta mañana, pero no solo en lo personal a mí, sino a cientos de miles de personas. Ya vamos a hablar del tema. Antes permítanme saludar a nuestra operadora técnica, Julita Sánchez. Muy buenos días, ¿cómo te va? Y también saludamos a nuestros compañeros de trabajo, a Inesita Díaz y a Alejandro Muñoz, que hoy no están aquí en persona con nosotros, pero vamos a estar conversando con ellos porque, bueno, hay razones para que no estén aquí, que tienen que ver con la situación que vive nuestro país y el mundo, y que queremos entonces tener su comentario como suerte de testimonio y también, si vale, como ejemplo para seguir. Así que en unos minutitos tendremos la comunicación con ellos y estaremos conversando. Antes les digo que a esta hora, 8:03 de la mañana, una mañana agradable pero fresca sobre Buenos Aires. Fresca, todavía tenemos sol de verano, por lo cual fresco es en algún momento nada más. Tenemos 16 grados, la máxima para hoy va a ser de 23, un día muy agradable. Aparentemente mañana empieza a nublarse un poquito y puede haber lluvias de mañana al jueves. Pero, como siempre decimos, no nos adelantemos. El tránsito está fluido, hay menos vehículos en la calle. Así que se transita mejor. Obviamente esto tiene que ver con el hecho de la suspensión de clases. Ya vamos a hablar en detalle de todo lo que anunció ayer el presidente junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a hablar de todo lo que, bueno, a partir de esta semana y por 15 días va a ser nuestra vida, un tanto distinto de la habitual. Como siempre, nos encontrás en Facebook, nuestra fanpage Un Ratito Más, en Twitter, @Un Ratito Más Web, en Instagram, Un Ratito Más Argentina, y sobre todo en WhatsApp. Queremos, nos gusta que nos llamen para saludarnos, si eso es lo que quieren, pero fundamentalmente para darnos la opinión o el comentario que las cosas que conversamos les merecen a ustedes. 11 37 98 5415. Insisto, nuestra dirección de WhatsApp, nuestro teléfono, 11 37 98 5415. Como siempre, durante la semana, después que termine el programa, nos puedes encontrar y ver también en el canal de YouTube de Conexión Abierta. Nos encontrás comenzando la semana. Hoy tenemos un programa, movidito por las circunstancias que nos toca vivir, insisto, y a partir de esa cuestión vamos a entrevistar a una doctora en bioquímica, especializada en el área de virología, Cristina Lema, que pertenece al staff del Instituto Malbrán, y vamos a conversar con ella de un poco todo esto, lo que está pasando. También, y a propósito de este tema, comenzando en salida la columna de Inesita Díaz, siempre portadora de buenas noticias, por supuesto, entrevistó a una docente de la materia de biología en un colegio, el Colegio San José de Rosario Santa Fe, donde fabrican gel para los alumnos, alcohol en gel para los alumnos, Cecilia Parucci es. Así que, vamos a tener, como decimos, un programita movido. Antes, permítanme decirle, en una suerte de catarsis, y voy a tratar de hacerlo lo más amable posible, digamos, ¿no? Si vos no sos del sur, probablemente no viajes en el Roca, pero en el ferrocarril Roca y sus 3 ramales principales viajan cientos de miles de personas por día.
el tránsito por Plaza Constitución es, bueno, me parece que muy superior, por ejemplo, al de Retiro y al de otras terminales. Hace ya años que la estación terminal se puso en valor. Se dejó para el final el sector de los andenes y sobre todo de los techos, que bueno, ya sabíamos que desde siempre, aunque alguna vez no haya sido así, siempre llovió más adentro que afuera. Me parece muy bien que se hagan los arreglos pertinentes y eso produjo muchas incomodidades durante mucho tiempo, las sigue produciendo el día de hoy. Se ve que en el cronograma de la dirigencia de Ferrocarriles Argentinos previeron justamente para estas 2 semanas o esta semana, vamos a decirlo mejor, a partir del 16 de marzo del 2020, suspender el servicio de trenes, hacerlo parcial, concretamente con cronograma día domingo, para hacer los arreglos pertinentes sin que ingresen trenes, formaciones por varios andenes, creo que por 5 o 6 andenes. Lo cual hubiera sido una incomodidad en cualquier circunstancia, pero ustedes imaginen, pretendiendo los que debemos venir a trabajar, los que necesariamente tenemos que viajar en estas horas y en cualquier hora del día, intentando prevenirnos del contagio posible del coronavirus, todo esto que las autoridades de la nación, en persona del propio presidente, nos han pedido, ¿no es cierto? Bueno, imaginen el hacinamiento de estas formaciones cuando en lugar de tener los horarios habituales de día lunes, los tienen cronogramas de día domingo y feriado. Bueno, un espanto, un verdadero espanto. Yo debo creer que primero, a partir de anoticiarse esta circunstancia, querrán y deberán modificar esta situación. Que hayan hecho las previsiones nos parece bien, pero también no sabían desde hace una semana, 15 días, que esto podía llegar a pasar y que si pasaba debían reprogramar estos trabajos en Plaza Constitución. Bueno, en verdad que no se entiende. Ayer hay una nota muy buena de Alejandro Borenstein en el diario Clarín, donde todos los domingos tiene una columna de humor político, que también podía ser de política con humor, donde la tituló El coronavirus y los pelotudos, ¿no es cierto? Haciendo referencia a todos aquellos que, en fin, por desidia, por negligencia o simplemente por pelotudez, bueno, se dedican a complicarle la vida a toda la sociedad. Hace una enumeración que, bueno, los invito a que la lean. Pero podemos agregar ahora también a esa enumeración que no se encuentra a aquellos dirigentes, funcionarios de empresas, por ejemplo, como Ferrocarriles del Estado en el ramal Roca, que son capaces, en una circunstancia como esta, de pasar el cronograma de días hábiles al cronograma de día domingo. Bueno, están alertados, les aclaro, yo estaba avisado de esto, pero no pensé que iba a ser tan así. De hecho, salí media hora antes o más de mi casa para tratar de llegar lo más temprano posible y tranquilo. Bueno, llegamos a las corridas y sobre la hora. Así que esto es lo que está pasando. ¿Tenemos en línea a nuestros compañeros de trabajo? No, pero ya los vamos a tener. Bueno, vamos entonces a acomodarnos, a paliar esta situación con el comienzo del programa con un poco de música y después regresamos y conversamos con los chicos, con Inesita Díaz, con Alejandro Muñoz, para que nos cuenten por qué ellos hoy no están yendo a su trabajo. Esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega
siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos. Gracias, muchas gracias. Comenzamos la semana juntos. Bueno, y hoy en ausencia de Inesita voy a tener que nuevamente, como en los viejos tiempos, decir yo quiénes son los temas, cuáles son los temas y los intérpretes. Bueno, esto es un clásico de Virus, pero en este caso, junto con Adrián Dárgelos, el líder de Babasónicos, pronta entrega. Bueno, hemos subido a las redes esto que está pasando en el Ferrocarril Roca y hemos tenido ya alguna repercusión. Sandra de Verazategui en Facebook. Qué genios los del Roca. Sí, verdad. Frecuencia de domingo. Qué vergüenza. Realmente una vergüenza. Realmente una vergüenza. Yo no sé si sería disculpable en situaciones normales, pero en esta situación, además. Bueno, hola, buenos días, Inesita, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Salvador. ¿Nos escuchás bien? Sí, claro, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Vos me escuchás bien a mí? Excelente. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Salvador, Inesita? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien. Estamos en trío, entonces. Bueno, primero saludarlos, lamentar, Inesita, que no estés acá con nosotros. Bueno, con Alejandro estamos más acostumbrados, él su trabajo lo hace en las redes habitualmente desde su casa, pero queríamos comenzar el programa de alguna manera que nos cuenten el testimonio de ustedes de por qué no están trabajando, porque hay razones, creo que son distintas las de cada uno de ustedes, como una suerte de explicar un poco qué está pasando y además una suerte también de testimonio para que nos cuidemos entre todos, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por las damas? Por supuesto. Bueno, ¿por qué no estás acá, Inesita? Te zafaste del Roca, te aclaro, ¿eh? Sí, te aclaro. Bueno, más o menos como tengo años de ser usuaria de este... ¿Te lo imaginabas? Servicio, de este lindo servicio que a veces se porta mal, ¿no es cierto? Sí. Y los lunes generalmente suelen ser de ese estilo y bueno, más o menos en concordancia con lo que nos piden, ¿no? De lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, por el Ministerio de Salud, es que decidí, como nos piden, cuidarnos y cuidar al otro, ¿no es cierto? Y bueno, hoy se dio esto que pasa generalmente en la Argentina, que es así, alguien no prevé lo que va a suceder con tiempo y una vez que ya sucedió, que ya pasó, generalmente vamos a corregir algo que ya fue y no podemos prever algo que hace una semana que venimos viendo, sospechando que se podría viajar así que el Roca, yo salgo desde una de las cabeceras, va generalmente completo, muy completo de gente, aunque las frecuencias hayan cambiado, aunque se haya hecho un montón de otras medidas. Pero vos además tenías otros motivos personales para no viajar hoy. Sí, por supuesto. Entre ellos, el tema de cuidar mi salud, porque yo soy una donante de sangre habitual, estoy dentro de un grupo de los que siempre como donantes tenemos que estar alertas para que nos puedan llamar en cualquier momento para poder prestar ese servicio, en el caso de que haya algún chiquito internado en el Garrahan, para poder asistirlo. Así que cuidarme la salud es algo de una prioridad en todos los muy aspectos. Bien. Y bueno, entonces también porque yo soy pastoral de la salud en Ezeiza, en mi comunidad, y también nos aconsejan que una manera de cuidar al otro, de cuidar a los ancianos, a los abuelos, a los mayores de 65 años, que son las personas que habitualmente yo visito como voluntaria domiciliaria. Ajá. Bueno, me parece muy bien. ¿Y vos, Alejandro, por qué no vas a trabajar el día de hoy presencialmente, digamos? Bueno, yo estuve de vacaciones estas últimas 2 semanas. Estuve en el norte, Salta, Jujuy, disfrutando de esos bellos paisajes.
El problema es que estuve también en 3 aeropuertos en esos días, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires y en el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes de la ciudad de Salta. Ajá. ¿Y entonces? La recomendación en el trabajo es que por 15 días no trabaje de forma presencial por haber estado en contacto con extranjeros y demás Claro. en 3 aeropuertos distintos. Bueno, esto que les está pasando a Inesita y a Alejandro le pasa a muchas personas. Como bien comentaba Inesita, el presidente, después lo vamos a detallar, pero licenció, o el Poder Ejecutivo, no el presidente, licenció a los mayores de 60 que pueden no ir a trabajar, o no deben ir a trabajar presencialmente, y son parte de las medidas para que durante estos 15 días, en principio, nos cuidemos entre todos para tratar de detener el contagio de esta pandemia que en nuestro país hasta aquí viene siendo algo manejable, convengámoslo. Nada que ver con las tragedias y las circunstancias que están viviendo otros países, pero justamente se aplicaría acá el refrán, eso de cuidarse en salud, ¿no? Sobre todo porque, bueno, nuestra estructura sanitaria no bancaría determinadas circunstancias. Bueno, les agradecemos, chicos. ¿Quieren agregar algo más? Mira, yo puntualmente desearte que tengas el mejor programa posible. Gracias. Bueno, comenzar una mañana, comenzando la semana, sí. En la forma en que vos por ahí puntualizabas que viajaste. Pero no soy solo yo, esto es lo extensivo a, como dije, las decenas de miles de personas que necesitando o bueno llegar a su trabajo lo hacen de esta manera. Es más que una desatención, es un atentado y no solo a la salud psicológica de tantos, sino en este caso a la salud en concreto a partir del tema del coronavirus, ¿no? Pero dale, continúa por favor. Bueno, disculpame que te haya interrumpido. Un saludito para nuestra operadora. Ajá, muy bien. Para todos los oyentes y que tengamos la mejor semana posible y que nos cuidemos todos, que seamos responsables. Bueno, con usted vamos a hablar en la segunda hora porque la columna Comenzando en Salida la vas a presentar vos, ¿ok? No? Así que vamos a estar nuevamente en contacto. Alejandro, tu palabra. Me parece que desde ayer empezó la verdadera concientización, si bien ya la primera medida de los trenes no fue la más favorable, pero me parece que se vienen días un poco más agudos en cuanto al cuidado entre todos y me parece que día a día vamos a ir aprendiendo. Decime, ¿el Sarmiento también está con frecuencias de día domingo? Al menos oficialmente no lo llegué a leer, no lo encontré en ningún lado. Lamentablemente las informaciones de las empresas ferroviarias son muy difíciles de encontrar, pero sí la gente en las redes sociales está denunciando de que tuvo que esperar muchísimo más y que los servicios rápidos habituales fueron cancelados sin explicación. Bueno, de acuerdo. Esa es la realidad de nuestro país. Esperemos que nos encaminemos. ¿Y quién te dice, no? A lo mejor esto que nos toca vivir, esto que nos toca sufrir, algunos más, otros menos, en todos los órdenes, nos lleve a ordenarnos un poco, ¿no es cierto? A no ser tan anárquicos como solemos serlo y quizás para muchos ganen en responsabilidad, ¿no? Lo que tantas veces nos falta. Muchas gracias, Inesita, muchas gracias, Alejandro. Escuchamos un poco de música y continuamos con el programa. Un abrazo. Escuchando Comenzando la Semana. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in.
need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches, are they looking at me? Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything. So why don't we go? So why don't we go? This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Somewhere only we know. Para más contenido, ingresa en www.unratitomás.com.ar. Sigamos estos consejos para que entre todos podamos prevenir el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Evitar tocarse la cara con las manos. Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Aglolam Sociedad Anónima. Materiales para la construcción en seco. 40 años en la distribución de la más alta calidad para la industria del mueble y la decoración. Con una excelente atención y el mejor asesoramiento y servicio. Aglolam. Hipólito Yrigoyen 13060, Adrogué. Teléfonos 4293-0066 o 0067. Comenzamos la semana. Vos y Salvador Dáquila en Conexión Abierta. 8:28 de la mañana. Bueno, hoy es un día típico, por lo tanto también es un programa típico que va a estar tenido, cada cosa que toquemos va a estar tenido por el tema del coronavirus, ¿no? Yo de alguna forma mantengo mi posición, si bien es cierto que esto es muy dinámico y probablemente la opinión de muchos, y con lógica, cambie o haya cambiado después de algunos días, a veces de algunas horas, en función de nuevas circunstancias o de nuevos hechos. Sigo pensando que en nuestro país estamos convirtiendo en un drama el tema del coronavirus cuando ya tenemos otros dramas. Con esto, como por ejemplo el dengue, el sarampión, la tuberculosis, la sífilis.
enfermedades que ya están causando muertos, pero desde hace mucho tiempo. Que el coronavirus es claramente una amenaza que tenemos que neutralizar, y está muy bien todas las medidas que se están tomando, pero que también inconscientemente, interesadamente o no, probablemente se esté utilizando como para tapar otras cosas. ¿Están mal las medidas que se están tomando? No, claro que no, por supuesto que no. Porque está muy bien que nos miremos en el espejo de aquellos países, aquellas personas que lo están sufriendo y gravemente. Fíjense los casos de Italia y España, por dejar un poco de lado China, que fue donde se originó esto. Ya vamos a entrar en el detalle, pero realmente son tragedias, son tragedias. Hablamos de miles de muertos y de decenas de miles de infectados. Simplemente que, no quiero ser parte de la generación de una paranoia. Yo, en lo personal, tomo todos los recaudos, no como vidrio, o sea, hago caso a todas las cosas. Pero esto de estar machacando permanentemente con determinadas cuestiones durante horas, durante días, durante semanas, ya creo que lleva esto 1 mes y medio, y me parece un tanto inconveniente. No sé, tal vez por sensacionalismo, tal vez solo por el show, tal vez buscando la reacción emotiva de la gente, pero me parece que hay responsabilidades con las que no se están cumpliendo, hablo de los medios de comunicación, para aportar tranquilidad. Esa parte me parece que no se está haciendo suficiente ni convenientemente. Y además, en el tema de los funcionarios, que uno puede comprenderlos en esta circunstancia, de que es una cosa nueva, que se va aprendiendo sobre la marcha, que ha sorprendido a todo el mundo, no solo a la Argentina, pero no dejemos de tener presente que la realidad, que la estructura sanitaria de nuestro país flaquea ante el menor, colapsa enseguida, ¿no es cierto? Entonces, esto es como cuando hay un huracán, un tsunami allá por el norte, ¿no es cierto? En Miami, en Florida, lugares que están bien preparados, y bueno, sí, es una circunstancia penosa, pero no toma los ribetes de tragedias mayúsculas como en las islas del Caribe. ¿Por qué? Y sencillamente porque están más preparados y los otros no. Bueno, con el tema de la pandemia puede llegar a pasar algo parecido. En los países que están más fortalecidos sanitariamente, las podrán manejar de una mejor manera. En nuestro caso, mejor que lo prevengamos, que prevengamos todo lo posible. ¿Por qué? Y porque nos agarra siempre en offside. Todas las circunstancias acá nos agarran en offside. No solo la sanitaria, también la económica. Hubiésemos hablado de cuestiones de la ciudad en cualquier programa normal, pero hoy hablamos de la ciudad de Buenos Aires y decimos que van a sumar 100 camas por la emergencia sanitaria, además de 200 enfermeras, 50 médicos más para terapia intensiva, se van a comprar 80 respiradores más. Pregunta, ¿no? ¿No se llega tarde con esto? Quiero decir, ¿no estaban faltando ya, por ejemplo, los respiradores para todas las cuestiones que lo requieren, para las enfermedades que lo requieren? Hospitales como, no sé, el Clínicas, ¿está preparado? Hablo del Clínicas por citar uno que conozco. ¿Está preparado para emergencias? El Instituto Malbrán, que es un instituto señero en nuestro país, está con todas sus necesidades cubiertas para poder pelearle a y a cualquier virus que se presenta. Bueno, de eso vamos a hablar en la segunda hora con la doctora Cristina Lema, que justamente trabaja en el Instituto Malbrán. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires también se dispararon los casos autóctonos, pero de dengue. El dengue, que en Misiones está haciendo estragos, con una enorme cantidad de muertos, con familias infectadas, el dengue. Está bien que nos preocupemos por el coronavirus, pero ¿por qué no le prestamos la misma atención a esas otras cuestiones? ¿Porque son permanentes? ¿Porque nos hacen mala propaganda? ¿Porque no queremos asumir nuestras falencias?
porque a lo mejor lo consideramos enfermedades de gente pobre y el coronavirus nos puede afectar a los de clase media y a los de clase alta. Bueno, ya hablé al comienzo lo suficiente de los problemas de nuestros medios de transporte público, pero esos problemas, que ahora se agudizan por las circunstancias, son permanentes, existen todo el tiempo. Hubiéramos hablado del paro del campo. ¿A quién le importa el paro del campo que de la semana pasada? ¿Realmente? O de la intervención judicial a Jujuy, o de la reforma, de la legalización del aborto. Son todos temas que quedaron de costado. Quizás, quien te dice, esto sirva como para generar un parate, una reflexión más profunda sobre todos esos temas, no un manejo de apuro para ganarle a la oposición la partida y simplemente que se establezcan las leyes que el Ejecutivo quiere imponer. ¿Quién te dice, no? Por allí, como en todas las cosas, no hay mal que por bien no venga. El problema es que cuando cuesta vidas hay que tratar de que ese mal no sea demasiado importante. Bueno, son las 8:35. En un ratito vamos a hablar con Juan Carlos Latrichano. Por supuesto que vamos a hablar de la incidencia del coronavirus en la economía del mundo, pero en la economía del país. En la economía del mundo, viste que las bolsas caen, que tuvimos un lunes negro, que tuvimos un jueves negro, que después se recuperaron. Como en todas las cosas, los que tienen plata no la van a pasar mal, ni los países ni las personas. Los que estamos complicados, los que estamos endeudados, los que estamos con que no llegamos a fin de mes, aquellos que tenemos jubilados que no tienen ni para comprar remedios muchas veces, o para comprar los alimentos debidos, etcétera, 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 estamos en problemas. Como en todas las cosas, hay que estar fuerte de salud para resistir la agresión de un virus, de nuestra economía, para poder entonces que no provoque los problemas que sabemos está provocando. Bueno, música. Me olvidé antes. King, Somewhere Only We Know. Bueno, ¿qué va a ser? No está Inesita y estoy medio perdido. Comenzando la semana. Besándote, una locura voy a cometer. Tienes tu amor, yo ya lo sé. Dejándote, nunca te voy a volver a ver. El tiempo es hoy, mañana fue. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Besándote, la noche se volvió a encender con el calor que quema en tu piel. Dejándote, mi alma puede envejecer como una flor secándose. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Besándote, besándote.
comenzamos la semana con un mate desde casa. Sí, con un mate, pero viste cómo es ahora, ¿no es cierto? Cada uno se lleva su mate y se lo ceba, para evitar el contacto con la bombilla. Y bueno, acabamos de escuchar un tema de Los Auténticos Decadentes, Besándote, como para que no nos olvidemos, ¿viste? Ahora tal vez hay que limitar los besos, sobre todo los llamados sociales, ¿no? Viste que nos saludamos con un beso. Bueno, tal vez haya que evitarlos por respeto al otro, y sin que se sienta mal, y también por respeto a nosotros mismos. Pero en cuanto podamos, recuperemos nuestros buenos hábitos de afecto. Ayer el presidente, como dijimos, habló a todo el país, acompañado en una foto que me gustó, porque demuestra por lo menos cierta unidad en esta contingencia, acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y por el jefe de la ciudad de Buenos Aires, Axel Kicillof y Rodríguez Larreta respectivamente, porque claro, hay que coordinar medidas. El virus no tiene fronteras como la General Paz u otras, ¿no es cierto? Así que hay que coordinar medidas. Y hubo anuncios muy concretos. El más importante tal vez sea, no sé si el más importante, porque todos tienen su relevancia, pero la suspensión de clases, tanto para jardín de infantes como para primaria, secundaria, por 15 días, o sea, las retoman creo que el 30 de marzo. Es una medida, bueno, de un tenor bastante fuerte, ¿no? Había discrepancias respecto de si se justificaba o no, porque los chicos, los más jóvenes, no son los que van a sufrir esta enfermedad del coronavirus, no son una zona de riesgo, no representan una zona de riesgo, pero me parece, honestamente, que en la circunstancia está bien prevenirlo. En este caso me parece que está bien, ante la duda, obrar como se ha obrado. El cierre de fronteras también es un hecho notorio, muy notorio. Concretamente, no pueden ingresar al país otros que no sean argentinos o residentes en el país. Sí, se puede salir de nuestro país, pero bueno, también sabemos que se ha limitado mucho la gente para salir del país. Así que tenemos cierre de fronteras, no solo en los aeropuertos. Las licencias laborales para los mayores de 60 años significa que sencillamente se les recomienda, se les exige de alguna forma permanecer en sus casas, y no van a tener una quita de su sueldo. La cancelación de eventos es algo lógico, los eventos masivos, sobre todo en lugares cerrados, pero es algo lógico. Como también haber suspendido cerrar los parques nacionales, donde hay mucha afluencia de turistas, y después, bueno, tratar de paliar estas circunstancias con el transporte y buscar una menor circulación de vehículos. Lo que yo no tengo muy claro es si el fútbol debe o no suspenderse. Los jugadores de fútbol llevan un riesgo importante como los mayores, no sé, pero el presidente me parece que ahí apuntó claramente a que sea el esparcimiento, el fútbol, a través de la televisión abierta, para aquellos que deben quedarse en sus casas o que tienen o que les estamos pidiendo que se queden en sus casas. Otro paliativo va a ser un aumento en la asignación universal por hijos, para que los papás puedan bancar mejor a los chicos en sus casas, y después el control de precios. ¿Habrá control de precios? Lo vamos a hablar ahora con Juan Carlos Latrichano. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda su coronavirus? ¿Bien, sin problemas? Ahora me mandaron un coronavirus. ¿Ah, sí? Bueno, está bien. Juan, es un tema para ponerse serio aunque querramos ponerle una sonrisa a la mañana, porque claramente desde lo que es tu especialidad, o sea, dejemos de lado la cuestión sanitaria, que la trataremos en forma independiente, de lo que es la economía, ha afectado gravemente al mundo y también, por supuesto, a nosotros, porque está claro que si económicamente afecta al mundo, a nosotros nos va a afectar mucho más. ¿Por qué no nos pones, por favor, en contexto, después de estos lunes y jueves negros que hemos tenido, que las bolsas mundiales han tenido, cierta recuperación, las noticias que llegan del exterior, en este caso de Estados Unidos, de una baja de la tasa al 0%, como casi al 0%, como para estimular la economía. Y acá nuestro presidente, que ayer dijo que no va a aceptarse
que haya aumentos de precios, sobre todo en los elementos básicos de alimentación, limpieza, pero que sabemos que en nuestro país es bastante eso difícil de controlar. Bueno, en ese marco, ¿qué tenés para decirnos? Bueno, a nivel internacional diría que hay dos buenas noticias. Y la primera de ellas es que se está reactivando China. Sí. Sí, me parece que quebró el saque. Esto es, empezó a controlar el coronavirus. Ya, digamos, la tasa de crecimiento ha disminuido, cual es una muy buena noticia, y hay señales reactivantes. Así que bueno, este es un dato interesante para de alguna manera tomar envión, ¿no? Y por otro lado, la baja de la tasa de interés. Creo que es una buena noticia en términos del arreglo que queremos hacer de la deuda. De los Estados Unidos, aclaremos, ¿no? Estados Unidos, sí, la Reserva Federal. Una tasa que está convergiendo a cero prácticamente. De modo que me parece que esto es bueno para nosotros, en el sentido de que la propuesta que hagamos posiblemente tenga más aceptación que antes de esta merma de tasa, ¿no? Estás hablando de la renegociación de la deuda externa, pero mi pregunta es esta, respecto de ese tema en particular. ¿Esto facilita las cosas tal vez de la cuestión económica o hace que, muchachos, no nos compliquen la vida, arréglense como puedan y no y después hablamos, lo cual para nosotros sería muy grave? Es una cuestión política, lo sé, pero no da tan bien como para que nos digan, estamos en otra cosa, no nos compliquen la vida, después hablamos de esto, y para nosotros, para Argentina, demorar a lo mejor 2 o 3 meses una renegociación de estas características nos va a costar caro, ¿no? Sí, pero en un ambiente tan depresivo, por ahí la oferta que hagamos, si luce tentadora, puede ser a nuestro favor. O sea, esa es mi expectativa, ¿no? O sea, nuestra oferta en este momento, siendo igual, supongamos que de 20 días atrás, ahora sería más tentadora que lo que era 20 días atrás. Esto es lo que yo considero, ¿eh? Eso es lo que vos consideras. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa con esta recesión que se mantiene y que, según dijo el presidente, claramente nos va a afectar? O sea, nos previno, ¿no? No hay ninguna duda, pero insisto que el buen dato es China. Ajá. Esto puede hacer un efecto dominó. No digo ya, pero puede haber una reversión. Mi perspectiva es que China va a cerrar el año creciendo y esto no deja de ser positivo, ¿eh? Ajá. Así que, bueno, por ejemplo, la tendencia que teníamos en nuestras materias primas, que eran de presión de precios, posiblemente se estanque y haya algún reanimamiento. ¿Así? ¿Vos pensás que sí? ¿Que puede haber algún reanimamiento? Digamos, es bueno que crezcan, ¿no? Es bueno. Ajá. Y decime, el hecho de que que tengamos en este momento un riesgo país por arriba de los 3.000 puntos, que bueno, que el dólar se haya disparado, eso tiene que ver con el panorama mundial y con la situación de salud nuestra. Pero insisto, creo que estamos ante una oportunidad. Bueno, esta oportunidad, ¿en qué plazo nos permitiría, no sé, acomodar otra vez un poco las cuentas? Quiero decir, estamos en zozobra e indudablemente el gobierno, desde que asumió, está supeditando un poco el resto de las medidas económicas a la renegociación de la deuda, o por lo menos yo creo ver eso. Me interesa también tu opinión al respecto. No, es así. Es así, bien. Si es así, entonces, todo esto, ¿cuánto más dilata el hecho de hacer o tratar de llevar adelante un plan concreto para reactivar nuestra economía, para que las cosas empiecen a mejorar? Bueno, lo dilata sin duda, pero creo que empiezan a ser elementos de ayuda. Ajá. Esto es lo que yo percibo, ¿eh? ¿Elementos de ayuda, pero del exterior, decís vos?
Sí, 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 sí. Elementos que denotan crisis, pero esa crisis puede convertirse, bien utilizada, en una oportunidad. Ajá. Bueno, está claro que no podemos prever plazos de ninguna índole, ¿no es cierto? No, yo no me arriesgaría a hablar de tiempo. Ajá. Pero creo que si sabemos negociarlo, si aprovechamos esta onda, tenemos cosas a favor. Y decime, y respecto del control de precios para evitar a los aprovechadores de siempre, ¿te parece que estamos en condiciones, o que el país está en condiciones, o que, no sé, la Secretaría respectiva está en condiciones de hacer un control sobre eso? En condiciones sí, el problema es si está la voluntad, ¿no? Ajá. Porque no nos olvidemos que el debate es muy serio, en el sentido de que algunos dicen, bueno, no, el control de precios es inadecuado, etcétera, etcétera, y parte del gobierno está impregnado de ese pensamiento, ¿no? Bueno, pero el presidente lo dijo con toda claridad, ¿no es cierto? Ayer mismo. Sí, yo creo. Lo que pasa es que a mí me parece que se está manejando mal el tema de la psicosis. A ver, me interesa ese punto. Me estoy metiendo en un campo que no es el mío, ¿sí? No importa, pero conversémoslo. Pero estoy hablando mi sensación. Yo creo Sí. que se sobreexagera el problema. Ajá. Esto hizo que ayer, si uno se acercaba por los mercados, parecía una fiesta navideña, ¿no? Vos te referís a las compras muy exageradas. Exageradas. Muy exageradas, porque era una psicosis de fin de ciclo. Ajá. Entonces la gente pensó que se iba a decretar una cuarentena colectiva, que no iba a haber mercado. Ojo que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y lo que interpreta la gente, ¿no? Sí, por supuesto. Es una de las claves de la comunicación, justamente. Bueno, así que te voy a hablar a vos o a Inesita de esta, no sé si me pueden dar clases. Pero digo, creo que ciertamente ahí el gobierno se equivocó. El gobierno generó todo un día de que iba a hacer un anuncio, bla, bla. Yo lo que hubiera hecho es callarme la boca y salir por cadena dando el anuncio, y a otra cosa. Me hubiera reunido en secreto en algún lugar, sin trascendidos. Hubiera tirado un mensaje de calma y sobre todo no se explotó esto que yo traté de explotar ayer. Y es que China está reactivando, es un buen dato. Ajá. Y que China quebró el saque. Ajá. Y que Cuba y China tienen la medicina en principio. ¿Será verdad? Y bueno, confiemos que sí. Parecería que sí. No. Por lo menos a partir de que se empiezan a curar en China, ¿no? Digo, por supuesto todo es opinable y no es mi tema. Y habrá que verificarlo. Claro, y no tengo la menor idea si esto es realmente así o no. Pero es una buena noticia en principio, que habría por lo menos que manejarla en el plano de la duda. Es decir, bueno, parecería que esto está sucediendo, ¿no? Bueno, de todas maneras, hasta que pegue la vuelta, porque es cierto, comenzó, vamos a creerles a los chinos, comenzó la reversión allí, pero tiene que pasar todavía esa reversión por Europa, que lo está pasando muy mal, y en este momento es el epicentro del tema del coronavirus en todos los órdenes, tanto sanitarios como de la economía, también por los Estados Unidos, para que finalmente no llegue a nosotros, ¿no? Por una cuestión simplemente de que así va la ola. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos toca vivirla. Coincido con vos en lo del gobierno, y digo que a lo mejor no, estoy convencido de que también hubo una mala posición de los medios frente a esto. Me parece que hubo mucho sensacionalismo, que lo hay. Los medios no están trabajando bien, cuidado, no hago responsable a los medios, No. Cuidado, pero creo que se está sobreexagerando el problema. Mira, lo que no quiere decir que no hay que ocuparse del problema. ¿Explico? Sí, por supuesto. El problema es serio, pero estamos con 56 casos. Lo que habría que quebrar es la tasa de crecimiento. Y en eso estamos. Y en eso habría que concentrar. Bueno, Latri, a mí me alarma la poca imaginación, por ejemplo.
Yo me planteé ayer que la policía debería tener una base de datos de la gente que viajó. No se separan a vos por la calle. Está perfecto, señor Salvador. No espere que tenemos una central remota, lo vamos a investigar. Pero si lo comento, resulta que vos viajaste. Detenido, señor. Juanca, te mando un abrazo. No te me contagies, por favor, y la seguimos la semana que viene. Del mismo modo para ustedes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, una visión optimista de la economía. Intentamos llevar una palabra de esperanza, por lo menos en aquellas cosas que alientan esa esperanza, para no convertir todo en un drama. Por cierto, no estamos bien, vamos a tener que pasarla, pero bueno, cabe entonces de que de alguna forma superemos este trance una vez más. Y 57, la pausa de la radio. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. 24 horas online. Conexión Abierta. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Transmite las 24 horas por internet. Conexión Abierta. Tu medio audiovisual. Sumate a nuestra fanpage. Búscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter, @Conexión Abierta. Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. Para que todos los chicos y chicas tengan las mismas oportunidades de aprender y crecer, seguimos aumentando y ampliando las asignaciones. Incrementamos el monto de la asignación universal por hijo en un 46% y por primera vez en la historia están cobrando asignaciones los hijos de monotributistas y trabajadores temporarios. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Hábitos saludables, costumbres que nos benefician, alimentación, caminatas, atrevernos a cuidarnos, nutrir nuestro espíritu, recapacitar, grupos de reflexión, todos los jueves a las 9, 1 hora para meditar con la doctora Eileen Wheeler por Conexión Abierta, donde vos estás. Buenos Aires y sus amigos. Venga con nosotros a espiarla. Historia, tango, política y algo más. Conducción de Luis Fiorentini. Todos los sábados de 9 a 12 por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Comenzamos la semana desayunando. Son las 9 en punto de la mañana. Aquí estamos en la segunda hora de nuestro programa. Como siempre, les insistimos para que se comuniquen con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, 1537985415. Queremos conocer sus opiniones. Por ejemplo, Mercedes de Banfield dice: medidas para prevenir el coronavirus por todos lados. Pero el tren Roca te clava el cronograma de domingos. Nos merecemos la extinción. No sé, por lo menos se merecen la extinción los que tomaron estas medidas, ¿no?
J. Leonetti, periodista de seguridad vial, escribió en Twitter: Tren Roca, menos trenes, más aglomeración. Es 2 más 2. Alguien se tendrá que hacer responsable. Confiemos en que sea así, pero sobre todo en que se revea la medida. Porque, como dijimos, es por tiempo indeterminado. No dicen que es por hoy nada más o por mañana. Por tiempo indeterminado. Mientras tanto, en nuestro país, un poco como en el resto del mundo, pero sin la gravedad del resto del mundo. No nos olvidemos que en Italia el coronavirus tuvo 350 muertos en un día. Traslademos eso a nuestro país, lo que sería una cosa realmente importante, que está el país entero en cuarentena, que ya llevan más de 1.500 muertos y que la cifra crece hora a hora. Algo parecido en España con menos gravedad, con mucha menos gravedad, pero que también está teniendo una incidencia importante. Por supuesto, cuando llegan comentarios desde Italia, sobre todo de parientes o de gente cercana a la Argentina, nos piden por favor, que no nos descuidemos, que no subestimemos el tema del coronavirus como lo hicieron ellos, y que tomemos todas las precauciones para evitar que el virus se propague. Como dijimos, la semana que pasó, claramente hubo un avance en nuestro país. Pero si bien día a día había más casos de infectados, lo cierto es que nuestra realidad es absolutamente menor respecto a lo que está sucediendo en aquellos países donde el coronavirus donde está el epicentro en este momento, que es en Europa, ¿no? Y vuelvo a insistir en que no nos descuidemos con el tema como por ejemplo el dengue, el sarampión, la tuberculosis, la propia gripe, que conlleva más daños que los que hasta aquí el coronavirus parecería va a provocar en nuestro país. Bueno, lo cierto es que hay cuarentena, en nuestro país hay cuarentena. Significa esto que aquellos que tienen el riesgo concreto porque han viajado al exterior, porque han estado en contacto con otras personas, porque tienen los síntomas, deben cumplir con la cuarentena, una cuarentena de 15 días, no es cuarentena propiamente dicha, pero que además van a ser penados teóricamente hasta con 2 años de cárcel si no lo hacen. Las medidas de seguridad, las medidas básicas de prevención, no de seguridad, las medidas básicas de prevención que tienen que ver con evitar el contacto con personas con síntomas de gripe, el lavarse las manos. La verdad que el hecho de que el consejo reiterado sea el de lavarse las manos, habla del estado sanitario de nuestro país y habla de la involución que hemos tenido. Personalmente, por ejemplo, en lo personal digo, ese es un consejo que no me llega. ¿Por qué? Porque yo me lavo las manos siempre, como tantas otras personas. Me enseñaron el hábito de chiquito y lo continué. Pero no es solamente el tema del coronavirus. Me toca dar información de Agua y Saneamientos Argentinos desde hace unos años, y uno de los consejos que ellos dan a la población, también desde hace algunos años, es lavarse las manos para evitar enfermedades. Y uno se pregunta, ¿pero no sabemos que tenemos que lavarnos las manos? Y alguien podrá agregar, bueno, pero hay gente que no tiene agua suficiente o que... No, amigo, andá a un restaurante caro, no sé, de cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires, y si te toca ir al baño, fíjate la cantidad de gente que después de pasar por allí no se lava las manos. ¿Qué nos pasa? Bueno, medida básica de prevención, evitar entonces el contacto con personas que tengan síntomas de gripe, lavarse las manos, no tocarse la cara, los ojos, la boca. A veces a algunos nos resulta difícil eso porque tenemos el hábito de hacerlo, ¿no? Estornudar sobre un pañuelo o sobre el codo, ¿no es cierto? Como están aprendiendo los chiquitos desde el jardín de infantes, hacerlo en cualquier circunstancia, algo que probablemente les quede inculcado para toda la vida. Y quedarse en casa si tenés algún síntoma de enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Tos, esa tos seca, fiebre y dificultad para respirar.
Son las 9:06. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a establecer la comunicación entonces con la doctora Cristina Lema, doctora en bioquímica, trabajadora en el Instituto Malbrán, que vamos a hablar entonces con más propiedad de este y todos los temas respectivos. Escuchando Comenzando la Semana. I don't want you to come round here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with him, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you. When the one you love's in love with someone else, don't you know it's torture? I mean it's living here. No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. One look in your blue eyes, and suddenly my heart can't tell you no. I don't want you to call me up no more, saying you need me. You're crazy if you think just half your love could ever please me. Still, I want to hold you, touch you, when you look at me that way. There's only one solution, I know. You gotta stay away from me. Stay away from me. When the one you love's in love with someone else, don't you know it's torture? I mean it's living here. No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. One look in your sad eyes, and suddenly my heart can tell you no. My heart can tell you no. I don't want you to come round here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with him, Rod Stewart, mi corazón no te puede decir que no. Lindo, ¿eh? Bueno, son las 9:10 de la mañana. Nos llegan noticias de Madrid, más concretamente del subterráneo de Madrid, a través de distintas cuentas de Twitter, que habla de decisiones de las autoridades de reducir el número de vagones para desalentar a que la gente viaje. No sé, me parece un desafío. ¿No debería ser al revés? ¿No tendrían que tener más vagones y más frecuencias, tanto los trenes como los subterráneos, para que la gente que tenga que viajar entonces lo haga de una manera más cómoda, menos con menos cercanía?
no sé, parecen desatinos que bueno, desafían el sentido común, ¿no? Algo parecido a lo que venimos hablando del ferrocarril Roca desde esta mañana. Bueno, pero a esta hora les prometimos y vamos a cumplir. Tenemos en línea a la doctora en bioquímica Cristina Lema. Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días, Salvador, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, déjame presentarte primero. Doctora en bioquímica en el área de virología, máster en microbiología molecular, trabaja en el servicio de neurovirosis del Instituto Malbrán, que entre paréntesis el Malbrán funciona como Centro Nacional de Referencia para los virus que producen patologías del sistema nervioso central y además es Centro Regional de Referencia para poliovirus perteneciente a la red de la Organización Mundial de la Salud. Además, Cristina es jefa de trabajos prácticos en la Facultad de Medicina de la UBA. Bueno, una eminencia la doctora. Gracias por este contacto, gracias por recibirnos. Muchas gracias a vos, Salvador, por esta invitación y poder, bueno, dar un poco de información, ¿no? De lo que sí, servicio, exactamente. Eso es lo que pretendemos, dar servicio a nuestros oyentes. Sí. Probablemente si hubiésemos conversado 5 o 6 días atrás, tu visión, o la visión de tantos sobre el tema, sería distinta a la de hoy, porque esto del coronavirus es muy dinámico en el mundo y también en nuestro país. Sí, ¿Cuál es el marco que hoy le das a este tema en nosotros, en nuestra sociedad, en nuestro país? Sí, exacto, es como vos decís, esto es muy dinámico, las epidemias funcionan siempre de esta manera. Esto no es algo que a la comunidad científica o a los médicos nos sorprenda, porque esto es así, esto es lo esperable. Lo que sí se entiende es que a la población la afecte de otra manera, con el temor. Y como escuchaba un poco antes, bueno, también la masiva difusión y la sobreinformación que termina desinformando, al contrario de llevar tranquilidad y medidas preventivas adecuadas, lleva a un estado un poco, por lo menos, de psicosis. Lo que yo veo en la situación en Argentina, lo que veo es que el país está tomando las riendas de la situación, se están tratando las medidas de prevención, ya las escucharon ampliamente, pero el gobierno se ha puesto al frente de comandar esta situación con medidas para tratar de evitar llegar a un pico máximo de casos que si nuestro sistema de salud vapuleado lo sufriría. Le permita soportar. Claro, nosotros no podemos dejar de ver que somos un país tercermundista, no tenemos la fuerza que pudo haber tenido China de construir un hospital en 10 días y tratar de frenar el brote o una cuarentena. Nosotros sería mucho más estragos. Entonces, tratar de estar conteniendo la llegada de casos, porque hasta ahora en Argentina los casos son todos importados o de contactos cercanos a esas personas que viajaron a lugares de transmisión del virus, todavía estamos en una etapa controlada del brote, no estamos en una etapa es cierto. De la epidemia. Entonces, ¿estás de acuerdo con todas las medidas que se han enunciado? Por supuesto, me parece fundamental y hay que llamar a la solidaridad de cada persona en pensar que autoaislarse o no transcurrir a lugares muy populares, o si por ejemplo ponen que no hay clases, bueno, esos niños que se queden en sus casas, no salir a visitar, a jugar, a reunirse, porque el país ya está haciendo un esfuerzo. Entonces, cada uno de nosotros, los argentinos, debemos ser solidarios y esforzarnos para evitar que se dé una masiva circulación del virus, que puede ocurrir, porque es un virus de muy fácil transmisión. Bueno, lo lógico es que ocurra, o sea que todavía no hemos llegado al pico en nuestro país, o sea, lo lógico es que avance, ¿no es cierto? Por supuesto, nosotros vamos a llegar, lo que se está tratando de hacer es frenar o tratar de retrasar lo máximo posible esa llegada, ¿sí? ¿Estos 15 días representan un plazo de algún punto de vista técnico, médico o sí? Sí, Salvador, porque la enfermedad tiene un periodo de incubación no del todo establecida, porque es una enfermedad nueva, no hay que olvidar eso, por eso genera tanto temor, pero se calcula que tiene un periodo de incubación de 14 días. Entonces se esperan esos 14 días para ver si la persona está realmente enferma o no. Si no está enferma no es necesario que esté aislada, pero en ese periodo la enfermedad se presentaría. De caso de presentarse, bueno, debe llamar al médico y ver las conductas a seguir. Pero sí,
está puesto por eso, por el periodo de incubación justamente. Esta no sé, sugerencia o exigencia del gobierno respecto del aislamiento social, sobre todo para los mayores de 65 años, ¿se entiende solamente como quedar recluido en casa o puede interpretarse como que, bueno, simplemente evitar situaciones de riesgo? O sea, yo por ejemplo puedo quedarme en mi casa, puedo ir a un parque que tengo a 2 cuadras y tomar un poco de aire. No parecería ser esa una situación de riesgo. ¿Cómo lo tenemos que interpretar esto? Sí, exacto. Se habla de los mayores de 65 años porque en este corto periodo de tiempo se vio que son el grupo más afectado, que la enfermedad se produce en forma más grave y puede llevar a la muerte en este grupo de personas, y las personas que tienen enfermedades de base como hipertensión, enfermedades coronarias, diabetes. Entonces, el aislamiento tiene que ver con no estar en un contacto cercano con el otro. Esta infección se transmite por las gotas de saliva o las secreciones de la saliva, y lo que se recomienda, la pauta establecida, es mantener una distancia social, se le llama, no acercarse a menos de 1 metro de la otra persona, porque si tiene saliva contaminada y esa saliva entra en contacto con la otra persona, si entra en contacto con la mucosa o las manos o demás, se puede enfermar. Entonces, como bien vos decís, salir a caminar a un parque manteniendo una distancia con el otro es perfectamente posible. Lo que no hay que hacer es agolparse, estar muy cerca de las personas, por eso se evitan los eventos grandes de más de 200 personas juntas, donde ahí se facilita la transmisión. Pero estar al aire libre con distancias no es algo riesgoso. Y se habla, bueno, de estar en la casa porque sería lo más fácil, pensando, por ejemplo, en las grandes ciudades que hay que tomarse el problema que hablan del transporte, ¿no? Sí, exactamente. De transportarse en micro, en subte y demás, te obliga a no tener esta distancia social. Obvio, lamentablemente. Entonces es cuestión de proteger a esta franja etaria que es la más vulnerable, mayores de 65 años. Nos tenemos que cuidar todos para evitar la masiva transmisión del virus y que no llegue a la menos cantidad de gente posible, ¿sí? Bien, bien. Vos trabajás hace muchos años en el Instituto Malbrán, justamente en el área de virología, aunque no específicamente, creo que de polio, ¿no es cierto? Es tu especialidad. Sí. Pero en estos últimos días o semanas, ¿cómo se adecuó el Malbrán a esta circunstancia? ¿Qué cosas distintas o nuevas se han reforzado? Bueno, mira, el Instituto Malbrán es un brazo efector del Ministerio de Salud de la Nación, es como, digamos, el laboratorio, y allí funciona el Servicio de Virus Respiratorios, que es el centro de referencia para las infecciones respiratorias. Hasta ahora el diagnóstico de laboratorio está nucleado allí, porque es lo que corresponde. Pero se ha estado trabajando, obviamente que un laboratorio del país no puede abarcar todos los diagnósticos que se deban realizar, entonces se está trabajando fuertemente en hacer una transferencia de la tecnología al resto de las provincias para que cada provincia pueda hacer los diagnósticos de sus propios casos. Se han comprado los insumos y los reactivos, que no es fácil en nuestro país comprar reactivos para diagnóstico porque obviamente son todos importados. Además en este número, ¿no es cierto? Porque me imagino... Imagínate que el mundo entero está solicitando reactivos para esto. Pero además muchos, no simplemente algunos pocos, sino muchos. Claro, exacto. Hablando de los reactivos, así como se recomienda que cualquiera que tenga los síntomas, que vos, por favor, corregime si estoy equivocado, una tos más bien seca, fiebre y lo que se le dice el contacto de haber viajado a un país. Exacto, estar en contacto, haber estado en contacto muy cercano. Exacto, bueno, lo que se pide es que quien tenga esos síntomas inmediatamente se haga ver, o sea, vaya para asegurarse de que si está infectado con el coronavirus o no. Pero también se pide que no vaya alguno por las dudas, digamos, ¿no es cierto? Y no para no sobresaturar al sistema de salud, que ya bien está nuestro sistema de salud venía bastante mal. Esta situación claramente nos puede poner en jaque, entonces están tratando de tomar medidas para que no la gente vaya masivamente, concurra a los centros de salud. Se propone que la primera línea sea un llamado por teléfono, allí se hace una pequeña consulta clínica y epidemiológica, y si el caso queda como probable, debe concurrir al centro de salud. Y para eso sí la población tiene que estar informada, y lo que yo siempre recomiendo, por esto de que hay muchísima información, siempre fijarse en, por ejemplo, si buscan en internet, en páginas oficiales del Ministerio de Salud, lo que dice la OPS, lo que dice la OMS, tratar de buscar información, no buscar sensacionalismo o noticias falsas, ¿sí? Porque en estas situaciones
la sobreinformación puede desinformarte. Exactamente, ¿sí? tal cual. Por ejemplo, ayer yo me enteré de un caso, discúlpame, ¿no? Sí, no, por favor. Me enteré de casos de que la gente estaba yendo corriendo a comprar al supermercado para abastecerse de cosas por si había que hacer cuarentena. Y no estamos en esa situación. Eso solo genera miedo, situación de inestabilidad. Entonces, todo eso es alarmante. No hay que hacer esas medidas. Hay que hacer lo que realmente está recomendado. Y con eso es suficiente por ahora. Nosotros venimos diciendo desde hace ya algunas semanas que en nuestro país hay que el coronavirus nos está amenazando, pero que hay otros males que ya nos han atacado y nos están provocando daño. Por ejemplo, el dengue, por ejemplo, el sarampión, la tuberculosis, la sífilis, en fin, algunas enfermedades que inclusive parecía que habían quedado en el pasado y retornaron con fuerza. ¿Qué tenés para decir al respecto? Claro, ¿qué tengo para decir? Que claro, las enfermedades infecciosas, lejos de estar en vías de extinción en estos países, sobre todo los nuestros en vías de desarrollo, están en crecida. Dengue, estamos frente a un brote de dengue en Argentina, se están registrando la mayor cantidad de casos desde el año 2009, hubo el último gran brote, está volviendo a haber un brote de dengue, eso tiene otra forma de combatirse. Sarampión, el caso de sarampión, incluso para mí es más grave, porque se desarrolla no solo por malas condiciones sanitarias, sino porque además existen, vos habrás escuchado, los grupos antivacunas. Sí, por la desidia o la ignorancia, la falta de solidaridad de las personas, porque vacunar a alguien es ser solidario, porque no solo te proteges a vos, sino que proteges al otro. Entonces, todas esas situaciones se vienen dando, además, bueno, sarampión circuló ampliamente en Europa, el sarampión es gravísimo, los chicos que se infectan con sarampión, un pequeño porcentaje luego mueren porque les da una enfermedad encefálica que los lleva sí o sí a la muerte, ¿sí? O sea que no le estamos prestando la debida atención a esas cuestiones. Sí, la vigilancia epidemiológica está sensibilizada para eso. Lo que pasa es que hay que hacer una fuerte acción de vacunación que se está haciendo. Lo que pasa es que nuestro país venía prácticamente sin tener vacunas. No nos olvidemos, y esto sí yo quería mencionar, no nos olvidemos que hasta el 10 de diciembre nosotros fuimos un país sin Ministerio de Salud. ¿Cómo es eso? Lo cual a mí me dan ganas de llorar. A ver, ¿cómo sin Ministerio de Salud? ¿Vos te acordás que...? Sí, porque bueno, se transformó en Secretaría de Salud, se redujo el estatus, pero el presupuesto también se redujo, sí. Por supuesto, y el presupuesto. Todo eso hace que no se puedan tener las medidas correctas en el momento correcto. Después, cómo se administre es otra cuestión. Está faltando la vacuna contra el meningococo, porque las vacunas no se compraron a tiempo y quedaron en la aduana paradas. Esos son hechos puntuales que han sucedido que van en detrimento de la salud de todos. Pero bueno, eso es clarísimo. El sistema de salud argentino viene empobrecido. Sin embargo, no somos de los peores países, ¿sí? También hay que saber que tenemos una fortaleza, hay todo un know-how, hay todo un conocimiento y gente muy seria que puede trabajar y dar respuesta a esto. Lo que se necesita siempre son recursos. Claro. Estamos conversando con la doctora Cristina Lema, doctora en bioquímica, en el área de virología, trabaja en el servicio de neurovirosis del Instituto Malbrán. Estábamos leyendo, quiero que vos nos instruyas al respecto, que en Inglaterra, en Gran Bretaña, la política esta del aislamiento no la están teniendo en cuenta, sino que tienen como estrategia procurar que la gente, si me equivoco en los términos, por favor decímelo, que la gente de alguna manera se contagie para generar anticuerpos. Como estrategia sanitaria, ¿eso es válido? Porque va a contramano del resto del mundo prácticamente. Sí, la verdad que sí, pareciera que va a contramano. Gran Bretaña tenemos una diferencia importante, ellos son una isla, eso de alguna manera los aísla a ellos. Ajá, bien, buen punto. Eso es un punto primero en tener en cuenta. Ellos son un país del primer mundo que pueden tener un sistema de salud que soporte una cantidad de enfermos o están asumiendo la posibilidad de soportar una cantidad X de muertos a expensas de que la gente tenga una inmunidad. Es lógico, es una forma
sí, dejar que el otro se contagie para generar la inmunidad, para no tener más problemas a futuro. Es una estrategia opuesta a lo que viene haciendo el resto del mundo. Pero ¿Vos te digo, estarías de acuerdo con esa estrategia? No, porque esas estrategias no son transpolables a nuestro medio. Ajá, nosotros no perfecto. tenemos esa situación. Entiendo. El territorio es mucho más chico, además. ¿sí? Entiendo. Bueno, nuevamente agradecido por esta entrevista. Un último mensaje para, bueno, de alguna manera hacer que todos asumamos responsabilidades, al mismo tiempo tranquilizarnos en lo que podamos. ¿Cuál sería tu último mensaje al respecto? Sí, mi mensaje es que si bien este es un virus nuevo que va a llegar al país, no escandalizarnos, no temerle, sí tomar las medidas de prevención altamente escuchadas en todos lados, que eso realmente previene el lavado de manos, la distancia social, el evitar tocarse la cara, el evitar aglomerarse con la gente, y listo. Y después tratar de continuar lo más normalmente posible la vida cotidiana de cada uno. La Argentina se está trabajando, yo estoy tranquila porque Argentina veo que está trabajando fuertemente en el tema. Y bueno, es como vos dijiste antes, te escuchábamos hace un rato, esto será una crisis más a afrontar y espero que todos salgamos fortalecidos, que se inculquen estas medidas de higiene que debemos tener siempre, y que van en la mejora de una calidad de vida para otras enfermedades y para la vida cotidiana, pero que sí, el mensaje tiene que ser que la gente se quede tranquila con las medidas de prevención, y eso es lo que se puede hacer hasta el momento y se está trabajando en ello. Muchísimas gracias, y gracias, te vamos a tener en cuenta para otra oportunidad que tengamos que conversar de este o de otros temas, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a vos por el espacio. Cristina Lema, doctora en bioquímica, trabaja en el servicio de neurovirosis del Instituto Malbrán porque está especializada justamente en el área de virología. Importante lo que hemos escuchado de ella. Son las 9:27. Dale, Julita. Comenzando la semana. Yo que nací con mi idea, yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo que viví entre fascistas, yo que morí en el altar, yo que nací con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo, demoliendo tele. Nos quedamos en conexión abierta, comenzando la semana. Sigamos estos consejos para que entre todos podamos prevenir el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Evitar tocarse la cara con las manos. Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Aglolam Sociedad Anónima. Materiales para la construcción en seco. 40 años en la distribución de la más alta calidad para la industria del mueble y la decoración. Con una excelente atención y el mejor asesoramiento y servicio. Aglolam. Hipólito Yrigoyen 13060, Adrogué. Teléfonos 4293-0066 o 0067. Comenzamos la semana desde la oficina. Muy bien, son las 9:31 de la mañana. En estos momentos están reunidos seguramente en distintos grupos los distintos funcionarios responsables de la letra chica de todos los anuncios o de gran parte de los anuncios que hizo ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Recordemos que él mismo expresó que había algunas cosas que tenían que, hilar fino. En este momento se estarán decidiendo y probablemente en algunas horas haya, como digo, información complementaria de lo que ayer se informó. Bueno, pero a esta hora, Inesita, hola, ¿estás acá? ¿Estás acá con nosotros? Sí. Bueno, Inesita, vamos a decirlo para aquellos que no nos escucharon al comienzo del programa, está haciendo una suerte de aislamiento social por una cuestión de responsabilidad y respecto del tema del coronavirus. Pero quisimos no solo tener su palabra al comienzo junto con Alejandro Muñoz, sino también que presente su propia columna, comenzando en salida, como siempre portadora de buenas noticias. ¿Por qué no nos decís entonces qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, conversamos este fin de semana con la docente Cecilia Parucci y me interesó esta buena noticia dentro de este caos que se vive respecto de el coronavirus, porque ella fue la impulsora de una iniciativa. Ella es profesora de biología del Colegio San José, ubicado, es un colegio salesiano, ubicado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Sí, señora. ¿Cuál fue la iniciativa que ella impulsó? Es preparar con el grupo de alumnos alcohol en gel. Como una medida preventiva, comentaba ella que el alcohol en gel estaba faltando, el precio también... Sí, se fue a las nubes en muchos casos. A las nubes, ellos en el inicio de clases, como medida preventiva, en todos los salones querían poner una cantidad suficiente para que los chicos vayan usando. ¿Y lo fabricaron ellos mismos? Claro, y buenísimo. Se encontraron con que el precio subió, con que no podían dar la demanda de todos los salones, ya que es un colegio con un nivel inicial, primario y secundario, así que nos explicaba ella en el primer audio, bueno, primero hace su presentación, así que escuchamos lo que decía. Vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Cecilia Parucci, yo soy docente de biología del Colegio Salesiano San José, en conjunto con mi compañera, la profesora María Laura Escolari, que formamos parte del laboratorio de biología y físico-química del colegio. Nos abordó la inquietud de qué podíamos hacer ante tanta falta de alcohol en gel como medida preventiva para transitar esta pandemia que estamos viviendo. ¿Y entonces, señora? Y bueno, dentro de esta presentación ella nos cuenta ahora cuál es la propuesta para paliar esta situación crítica sanitaria. A ver, ¿qué nos dice? En conjunto con ella, evaluamos la posibilidad de elaborar en nuestro laboratorio alcohol en gel. Para eso necesitábamos materias primas. Para estas materias primas, algunas contábamos con otros trabajos prácticos que nosotros habíamos realizado y otras no, otras tuvimos que comprarlas. Qué bueno esto de... Primero, estar escuchando de un laboratorio en un colegio. No todos los colegios tienen laboratorio. Segundo, que la docente, en este caso, además de hacer los experimentos propios de su materia, lleve a los chicos a algo que tiene que ver con la realidad, ¿no es cierto? Sí, que los sí, por supuesto, porque estaba aplicando también la ampliación del aprendizaje, no solamente en contenido y en la técnica, sino también como un medio solidario para ayudarse entre todos y para ayudar a otros. Así que nos presenta en este audio que sigue cómo es eso de cuidarse y acceder. A ver. Hacerlo en el laboratorio,
que conseguirlas en alguna farmacia o en algún supermercado y adquirir alcohol en gel dado los precios. Y nosotros necesitamos cubrir una amplia cantidad. ¿Por qué? Porque somos una casa salesiana de muchas personas. Tenemos un nivel primario, un nivel inicial, 2 niveles secundarios, un terciario. Son muchos y no había plata para cubrir las necesidades del alcohol en gel para todos. Tal cual, y con esta iniciativa ella nos cuenta también cómo fue trabajar en conjunto, porque te cuento que a partir de esta iniciativa, de impulsar esta idea, otros colegios también se sumaron y le pidieron a ella a través de las redes sociales, a través de mail y todo lo que tiene el colegio, la fórmula para compartirla con otros. Muy bien. Se multiplicó. A ver lo que nos dice en este último audio. Nosotros nos hemos comunicado con otros colegios porque esta iniciativa tuvo repercusión social y se han comunicado con nosotros y le hemos dado la receta de cómo lo elaboramos. También pensando en la falta a veces de alguna que otra materia prima, también evaluamos la posibilidad de suplantarlo con otras cosas que hay ahora en el mercado. Entonces, a medida que se van comunicando con nosotros por el Facebook, por alguna otra red social como ser Instagram que tenemos en el colegio, vamos pasando la receta y tratando de que los demás puedan también hacerlo. Y no olvidarnos de hacer hincapié siempre en que el uso del alcohol en gel no es lo único ni lo más importante, sino en tener una adecuada higiene de manos. Excelente, excelente. Entonces, bueno, te felicito primero a vos, Inesita, por haber tenido esta iniciativa de entrevistar a Cecilia Parucci, docente de Biología del Colegio San José de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, donde tuvo la muy buena idea de llevar a la práctica fabricar alcohol en gel con y para los alumnos. Sí, tal cual. Para todos ellos así aplican la técnica de desinfección y también comparten los chicos con otros lugares, porque se llevan esa iniciativa de cómo utilizar el alcohol en gel con el club, con otros lugares donde los chicos también asisten en la casa, y sabes que ellos son muy permeables y después nos enseñan a nosotros por ahí técnicas que no estábamos acostumbrados a usar. Esto además está ligado claramente con el tema educativo que hemos tratado en tantos programas nosotros y que bueno, seguiremos tocando, porque estoy seguro que estos alumnos no se olvidan más en su vida de eso que hicieron con su profesora, y les va a quedar además como, bueno, que se puede emprender acciones no solo para el bien personal, sino también para el bien de la sociedad. Así que me pareció excelente esta entrevista que hiciste para tu columna Comenzando en Salida. Muchas gracias Inesita. Bueno, continuaremos. Hasta luego, buenos días, buen Adiós. programa. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Comenzando la semana.
gonna hold up high, the sky and say, oh yeah, oh man. I feel my heart beating, I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating, 'cause you make me feel like I'm alive again. Everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. Comenzamos la semana con el deporte. Estábamos escuchando a Coldplay, Adventures of a Lifetime. Qué bárbaro. Bueno, vamos a hablar de deporte, sí, vamos a hablar con Alejandro Muñoz. Hola, Alejandro, te saludo nuevamente. ¿Cómo estás? Nuevamente. Bueno, escúcheme, amigo, todo el programa necesariamente está tenido por el tema del coronavirus y el deporte no puede ser la excepción, esa es la realidad, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es tu opinión en el contexto que estamos viviendo respecto de que los partidos se jueguen o no se jueguen? Porque el presidente Alberto Fernández lo que dejó picando fue que el gobierno en principio estaría de acuerdo con que se siga jugando el fútbol a puertas cerradas y que además se transmita por canales abiertos, supongo que como excepción, por lo menos durante la cuarentena, para que sea una recreación para la población. ¿Cuál es tu opinión? A ver. Primero que se sigue tratando a los jugadores de fútbol como si fueran sillas, conos o muñequitos que se pueden acomodar, desacomodar. Leí y escuché muchos comentarios de gente que dice, pero si son millonarios, ¿qué importa? No, millonarios no, yo no digo si son millonarios, son personas como cualquiera, pero la pregunta es, gente que supuestamente tiene un muy buen estado físico, que están muy cuidados por su profesión, no solo por una cuestión de responsabilidad propia, sino porque los clubes además los cuidan, son gente joven, no están dentro de la franja etaria más complicada. Si no tuvieron contacto, no viajaron al exterior, ¿por qué estaría mal que siguieran trabajando como tantos otros que tienen la necesidad de seguir trabajando? Estoy pensando en voz alta, para que lo charlemos. Sí. Para mí se tiene que detener absolutamente todo. No puede ser que un grupo de personas en estos momentos les sirvan como distracción o como payasitos al resto de la población. Bueno, planteado de esa manera es duro, tenés razón. Planteado de esa manera sonó duro, sonó duro. Está bien, veo. Bueno, Bueno, igualmente,
ahí se comenta por los pasillos que varios jugadores están llamándose, sobre todo los referentes, para impulsar de algún modo que se detenga la actividad, sobre todo en la primera división. Creo que va a ser una suerte de seguimiento para el resto de las categorías, si es que los equipos de primera división logran frenar la disputa. Pero eso no sería una contradicción, porque vos fijate, si claramente los equipos de primera división están más cuidados y más protegidos por X cantidad de cosas que que las de las divisionales, las otras divisionales. Entonces Exacto. sería una contradicción eso, si no juegan para proteger los equipos de primera división, ¿por qué deberían jugar los otros? No salió lo último, no te escuché. Que si juegan los equipos de primera división para protegerlos, ¿por qué deberían jugar la de las otras divisiones? No, por supuesto. Si se detiene el fútbol, se tiene que detener desde la primera categoría hasta la última. Ajá. La Asociación del Fútbol Argentino anunció que las divisiones infantiles, inferiores y juveniles están suspendidas y que por el momento los únicos torneos que se siguen disputando son los de mayores. Pero ¿y qué pasa con los otros torneos de mayores? La B Nacional, la Metropolitana, o sea, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué la Superliga tendría que seguir jugándose y esos campeonatos tendría que suspenderse y esos campeonatos seguir jugándose? A fin de cuentas. No, por supuesto, se tendría que suspender todo. Por eso te digo, si se para la Superliga, el resto de las divisiones van a saltar, por decirlo de alguna manera, para exigir que ninguna división se juegue. Hay un futbolista de la primera C que tiene dengue, por ejemplo. Y quedó ahí, Argentino de Merlo es el equipo, y quedó solamente aislado y nada más, no se tomó ninguna otra medida. Y decime, ¿tenés opinión sobre la movida que hizo River de no presentarse a jugar el sábado pasado? Porque, no sé, sonó medio extraño esa rebeldía, sabiendo que el resto de los equipos, de los partidos se iban a jugar. ¿Tenés alguna opinión formada? O sea, ¿hay alguna otra cosa más allá de...? Por supuesto. Ahí Por supuesto. Es una lucha de poderes. Ajá. Es una lucha de poderes entre Donofrio y Tinelli. Ajá. Hay una expresión un poco machista para referirse en estos casos a la lucha de poderes y a los intereses que se llegaron a esperar, pero... Vos quisiste decir quién la tiene más larga, eso quisiste decir, y no te atreviste. Exactamente. Ajá, bien. Si el plantel de Atlético Tucumán ya estaba en Buenos Aires, si era viernes y el partido era un sábado, ¿por qué no esperás a jugar el partido, cumplís con un poco de educación con tu rival y después cerrás todo? Ajá. Si no te iba a cambiar 10, 12, 14 horas de diferencia, no iban a cambiar. Pero hay algo de demagogia y de interés, de decir, mirá yo como te freno todo. Claro, exactamente. Y no frenaron todo, por lo menos por hasta ahora. Por lo menos hasta ahora no. Y vamos a ver si no le cabe, además de dar por perdido el partido, alguna pena mayor, ¿no? Por esto. Sí. Cuesta imaginar que un torneo se dispute sin la presencia de River. Porque ahora va a venir la segunda fecha y que River tampoco la va a jugar. Es raro. Bueno, y ya que hablamos de Tinelli, de Chiquitapia y de las idas y vueltas, yo no sé si lo sabés, no sé si alguien lo sabe, pero en este momento, ¿cuál es la regla de los descensos del próximo torneo? ¿Cómo se va a jugar? ¿Se sabe o no se sabe? ¿Hubo idas y vueltas, que suspendemos los descensos, que solamente 2, que una promoción, que no promoción? En este momento, ¿cómo está la situación? Hubo muchísimos idas y vueltas en estos días. Primero, que iban a ser 2 descensos y una promoción, para de alguna manera ir en contra del reglamento actual que decía que iban a ser 3 los descensos por promedio. Luego pasó a existir la posibilidad de que sean solamente 2 descensos sin ningún tipo de promoción, y finalmente se dio marcha atrás, se decidió que van a ser 3 los descensos como estaba establecido desde el inicio del torneo, y que la temporada que viene van a ser 2 descensos directos a través de la tabla de promedios y 2 promociones. O sea, eso por ahora. Hasta ahora es así.
La semana que viene puede cambiar. Y decime, yo tengo para tocar el tema de los Juegos Olímpicos que se van a disputar a partir del 24 de julio en Tokio. Algunos están criticando que no se tome una definición al respecto, pero me parece que para esa fecha perfectamente se pueden jugar, a lo mejor ya todo esto pasó, ¿no? ¿Vos lo estuviste analizando el tema? Sí, lo estoy analizando sobre todo porque hay que planificar el trabajo. Tenemos Juegos Olímpicos, Eurocopa y Copa América, en eventos de magnitudes gigantes, ¿no? Sí, sí. Como está la situación hoy en Asia, parecería que para esa fecha va a estar todo controlado. Esperemos, Ajá. ¿no? Por supuesto. Y las grandes cadenas y todo lo que gira alrededor del deporte, sin ser deporte, ¿cómo está viendo? Lo está viendo como vos lo planteás, ¿no es cierto? Sí, creo que está todo en esa situación, sobre todo mientras voy leyendo en la tele que dicen en China la situación ya está controlada, cerraron los hospitales que se habían abierto para el coronavirus, mientras voy leyendo la tele. Bueno, perfecto. Bueno, y comparto con vos un último tema que no sé si estás al corriente, pero el caso de Marta García Martín. ¿Quién es Marta García Martín? Es una ajedrecista de 19 años, es la tercera mejor ranqueada en España, y jugó un torneo mixto de ajedrez, ¿sabes? Sí. El tema es que le ganó, salió primera entre varones y mujeres. Y le dieron solamente el premio como campeona femenina, en lugar de darle el premio a la mejor del torneo. Fíjate, ¿no? Qué remo a las que quedan, ¿no es cierto? Bueno, desde aquí nos oponemos a ese hecho, reivindicamos a la mejor de ese torneo, vuelvo a insistir, Marta García Martín, de 19 años, española, tercera mejor del ranking español. Me parece que el ajedrez, por ejemplo, tendría que dar como para que ya no haya hombres y mujeres, ya que si las mujeres se la quieren bancar, que se la banquen, que jueguen todos mezclados, ¿no? ¿Qué opina? ¿Estás ahí? Hola. Sí, lo último no lo escuché, pero sí. Que digo que a lo mejor ya es hora de que en algunos de Alicante la manera en que manejaron la situación es de otro tiempo. Es de otro tiempo, ¿no? Sí. Bueno, gracias Alejandro, un abrazo y hasta la próxima. Te mando un abrazo. Comenzamos la semana desde la oficina. Comencé el programa mencionando una nota de Alejandro Borenstein, una columna en realidad en el diario Clarín de los días domingos, la última concretamente del día de ayer, que él tituló El coronavirus y los pelotudos. Y entre tantas otras observaciones muy atinadas y además graciosas, hace un detalle de que, bueno, tenemos que no cuidarnos, sino buscar que cierta gente con ciertos hábitos no nos compliquen la vida a partir del tema del coronavirus. Y sin repetir el término que él reitera cada vez y con lógica y con criterio, yo voy a hacer una enumeración porque me sumo a ese llamado a la responsabilidad de todos. Por ejemplo, de aquellos que salen de un baño público sin lavarse las manos, o los que te hablan encima de la comida en bares y restaurantes, o aquellos que salen a la calle con fiebre, o que van a laburar con tos, o que dejan que los chicos vayan al colegio, ahora no va a ser posible, con los mocos, o algunos que, por ejemplo, vienen del exterior y en lugar de recluirse se van allí de juerga a algún lugar muy concurrido, por ejemplo, a un casino como sucedió en Córdoba. Bueno, todo ese tipo de acciones son las que tenemos que evitar tomando conciencia y además concientizando a otros, porque bueno, no todos tienen muy buen criterio. Les agradecemos, amigos oyentes, por haber estado del otro lado en esta mañana. Gracias, Julia Sánchez en la operación técnica. Gracias a mis compañeros de trabajo, Inesita Díaz y Alejandro Muñoz. Ya llega Una Mano Solidaria, el programa de la obra del Padre Mario, con la conducción de Carlos Compaño. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes, como siempre, a las 8 de la mañana en Conexión Abierta, para juntos estar comenzando la semana. Ahora sí. Ya comenzamos la semana con Salvador Dáquila. Hasta el próximo lunes a las 8 por Radio Conexión Abierta.